7 momentos escalofriantes que nunca te contaron, el joven rico que cambió una vida en medianoche. La luna brillaba intensamente aquella noche, como si estuviese presenciando el desenlace de un misterio que cambiaría vidas para siempre. Un joven millonario, conocido en su círculo exclusivo como el príncipe de la noche, había decidido hacer una apuesta de alto riesgo. En la mesa estuvo rodeado de amigos, pero en sus ojos había un destello oscuro, un secreto. ¿Quién era realmente este chico que todos admiraban? Nadie lo sabía. Susurraban historias sobre su fortuna, pero también circulaban rumores escalofriantes de destinos inesperados y vidas que nunca volvieron a ser las mismas. Mientras un golpe de viento helado atravesaba la habitación, el joven lanzó una mirada inquietante hacia la ventana. Algo se movía en la oscuridad. A su lado, sus amigos se reían, ajenos a la tormenta que se avecinaba. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose resonó, interrumpiendo su risa. El corazón de todos se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo? Una sombra se deslizó por la pared, y su risa se convirtió en murmullos nerviosos. La tensión crecía, y sus rostros se tornaban pálidos. En ese instante, un viejo amigo del joven, un chico de humildes orígenes, apareció en la puerta, pálido y tembloroso. No deberías haber hecho eso, dijo, su voz temblando tanto como sus manos. Al pronunciar esas palabras, una sensación escalofriante se apoderó del lugar. ¿Qué sabía? ¿Qué se escondía detrás del muro de lujo y aparente felicidad? La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que estés suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras lo haces, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, los murmullos crecieron, y el joven millonario, ahora visiblemente incómodo, sintió el peso de los ojos sobre él. Un sudor frío le recorrió la espalda al darse cuenta de la repentina tensión. No pensé que pasaría de verdad, murmuró, casi para sí mismo, mientras miraba a su amigo con una mezcla de desafío y miedo. El silencio se hizo presente, empapando el aire con una sensación de incertidumbre. Todos se preguntaban, ¿qué había desatado realmente este joven tan carismático? En ese instante, la puerta trasera se abrió de par en par. Un viento gélido irrumpió, trayendo consigo un susurro que parecía gritar en la penumbra. Ya es hora, resonó una voz en la oscuridad. ¿Era el comienzo del fin? O tal vez, el inicio de algo mucho más aterrador. El joven miró atrás, con una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué haría ahora? ¿Por qué nadie más se atrevía a moverse? Las sombras danzaban a su alrededor, y algo en su interior le decía que esta noche, el amanecer podría ser el más oscuro de todos. El silencio se rompió con un gemido del viejo amigo, resonando en la oscura atmósfera de la habitación. Tú no sabes a lo que te has metido, suplicó, como si cada palabra fuera un intento de desenterrar un secreto prohibido. Los amigos del joven miraban entre sí, aterrados y confundidos, mientras el eco de la voz, cargada de temor, se desvanecía en las sombras. ¿Qué quieres decir? Preguntó el príncipe de la noche, su voz temblando más que nunca. La certeza de que algo inminente se avecinaba hacía que su corazón latiera con violencia. Las risas ahogadas se convirtieron en murmullos de terror, y el grupo de amigos comenzó a moverse inquieto, como si intentaran encontrar una salida. Todo lo que tocas, todo lo que deseas tiene un precio, respondió el amigo, su voz en un susurro como si temiera que el aire mismo podía llevar sus palabras a oídos equivocados. La tensión aumentaba, cada rostro se tornaba más pálido. Algunos comenzaron a retroceder, sintiendo que el ambiente no solo pesaba, parecía palpitar, como si una presencia oscura estuviera respirando con ellos. Un murmullo comenzó a formarse entre ellos, que hablaba de supersticiones, de vidas arruinadas por decisiones tomadas a la ligera. No puedes jugar con lo desconocido,
continuó el amigo, acercándose un paso más, su mirada oscura impregnada de una desesperación evidente. Has llamado a fuerzas que no puedes controlar. En un instante, las luces comenzaron a parpadear, creando una danza aterradora de luces y sombras en las paredes. Una risa distante, profunda y burlona resonó desde algún rincón inexistente de la sala. ¿Quién más lo escuchó?, pensó el joven, su mente luchando por mantener la cordura. Justo cuando iba a interrogar a su amigo, el murmullo de todo el grupo estalló en una cacofonía de voces. «Vamos a salir de aquí», gritó una de las chicas, con sus ojos desbordantes de pánico. Sin embargo, las puertas parecían cerrarse más férreamente a medida que intentaban escapar, como si una fuerza invisible las retuviera. La habitación, ahora un laberinto de miedo, se convertía en su prisión. Al fondo, la ventana que antes había sido testigo del brillo relajante de la luna ahora estaba oscurecida por una neblina espesa, dejando escapar ecos lejanos de lamentos. Era como si la misma noche estuviera advirtiéndoles de lo que había detrás de esa oscuridad. «Se acerca algo», dijo el amigo, su rostro ahora tenso y sombrío. «Y no es solo un juego. El pacto que has hecho va más allá de lo que imaginas». Justo en ese momento, un golpe resonante en la puerta trasera hizo que todos se estremecieran. «¡Abre!», gritó una voz desgarradora desde el otro lado. El pánico se apoderó del ambiente, y los amigos se buscaron unos a otros, en busca de deseo de saber qué estaba detrás de esa puerta. La mente del joven se llenó de imágenes, lo que podría estar al otro lado, algo familiar, algo temido. La puerta se estremeció nuevamente, dejando que un destello tenue y escalofriante de luz emergiera por una rendija. «¿No habrán?», gritó el amigo, pero el joven millonario se sentía atraído, casi hipnotizado. Algo le decía que esa luz traía la respuesta a preguntas que no sabía que tenía. ¿Qué decisión iba a tomar? ¿Cruzar el umbral de lo desconocido? Su respiración se aceleró mientras la puerta continuaba vibrando con fuerza. ¿Lo haría? La tensión se apoderó del lugar, y todos contuvieron la respiración al ver cómo el joven se acercaba a la puerta, su mano extendida, lista para abrirla. Pero justo antes de que pudiera tocar el pomo, el grito de un amigo resonó con claridad: «Detente. No sabes lo que puede esperar ahí afuera». La decisión estaba a segundos de hacerse. Arrojarse sin temor hacia el vacío o retroceder y enfrentar las consecuencias de su elección. La noche, muerta de expectación, esperaba la decisión del joven, mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. El corazón del joven palpitaba con fuerza, sintiendo que el tiempo se detenía alrededor de él. La atmósfera era densa, cargada de pánico y incertidumbre. La súplica de su amigo resonaba en su mente, como una advertencia de un futuro sombrío. A unos pasos, un grupo de sombras temblaba, sus rostros reflejaban miedo, la luz tatareando les mostraba miradas perdidas en preguntas sin respuesta. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, se preguntó, el impulso de descubrir la verdad ardiendo dentro de él. Mientras su mano se acercaba al pomo, notó que la risa burlona había cesado, y en su lugar reinaba un silencio inquietante. La habitación parecía inhalar y exhalar, como un ser vivo que tomara conciencia de su presencia. «No lo hagas», gritó otra voz, una advertencia que hizo eco en su pecho. La chica que había gritado antes había tomado la delantera, su rostro empapado en sudor y terror. «Todo terminará mal, te lo aseguro». Un giro helado recorrió la habitación, y de repente, no solo era el joven quien dudaba. Las miradas de sus amigos se volvían hacia él, buscando respuestas que no tenía. Sin embargo, algo en su interior clamaba por acción. Sentía que el momento de verdad estaba muy cerca, y mientras la presión aumentaba, casi podía escuchar sus propios latidos como un tambor desgarrando la penumbra, marcando tiempo y dolor. «Si no abro», pensó, su mandíbula se apretó. «Si me quedo aquí, ¿qué nos pasará?». La pregunta lo atormentaba, y la neblina fuera de la ventana parecía deslizarse más cerca, como sombras danzantes esperando a envolverlos. «No hay escape». Resonó una risa graves, profunda y oscura. «Siempre han sido mis juguetes, pero ahora será diferente». La voz era como un susurro burlón, capaz de helarlos por dentro. Los amigos comenzaron a alinearse detrás del joven, unos pasitos atrás, pero firmes.
Todos querían respuestas, todos necesitaban ver. Finalmente, la decisión estalló en su ser. Con una determinación nueva, el joven tomó aire, dispuesto a abrir la puerta. Justo en ese instante, la luz temblorosa se intensificó, llenando la habitación de un resplandor casi sobrenatural. Sus amigos gritaron, el sonido decorando la oscuridad como cristal que se quiebra. «Espera». La voz, esta vez la de su amigo que lo había advertido, resonó ahora con un tono de desesperación. «No puedes abrirlo sin saber qué precio vas a pagar. A veces, lo desconocido es preferible a lo que se presenta». No había tiempo para reflexionar. Con un movimiento casi involuntario, el joven giró el pomo, y la puerta se abrió con un chirrido anciano que vibró dentro de sus mentes. La luz se desbordó, como si un mundo nuevo se lanzara hacia ellos. A medida que los ojos se ajustaban, vislumbraron algo al otro lado, algo que parecía un horizonte muy familiar, pero al mismo tiempo, distorsionado. Imágenes de momentos pasados, risas y amistad, pero también rostros arrepentidos, sombras de lo que pudo haber sucedido. El nudo en su garganta se volvió insoportable. Antes de que pudiera dar un paso, la puerta se estremeció otra vez, y algo comenzó a arrastrarse hacia ellos. Un frío envolvente recorrió la sala, como si la misma realidad se estuviera rompiendo en mil pedazos. La respiración frenética de sus amigos crecía junto con el terror. «Debemos cerrar la puerta», gritó alguien, pero el joven ya había cruzado el umbral, llevándolo a un abismo que ellos no podían seguir. La luz brillante se tornó oscura, y aquel niño que se atrevía a enfrentar lo desconocido se sintió jalado hacia un destino incierto. Lo último que vio fue la terrorífica expresión en los rostros de sus amigos, mientras un eco resonante cuestionaba, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? La puerta se cerró abruptamente, llevándose consigo no solo a un amigo, sino una esperanza. La habitación quedó en silencio, pero la angustia aún palpitaba. ¿Qué había más allá? ¿Quién o qué habría capturado al joven? La respuesta acechaba en algún lugar oculto en la neblina. Los amigos se miraron, inseguros, sintiendo cómo la oscuridad les hacía caricia y la tempestad de su destino ya había comenzado. Mientras el eco de pasos resonaba suavemente en la oscuridad, se enfrentaron a una decisión marcada por el miedo. ¿Deberían abrir esa puerta nuevamente? ¿O aceptar que la vida que conocían había cambiado para siempre? La noche ya no era la misma, y ahora, ellos también llevaban una marca. La negrura envolvía la habitación, el aire estaba cargado, poniéndolos al borde de una desesperación palpable. Solo unos segundos después del cierre de la puerta, un pequeño sonido empezó a hacerse presente. Era tan leve al principio que pudo confundirse con el latido de sus propios corazones. Pero pronto aumentó, como si algo, o alguien, se acercara rápidamente. «¿Escucharon eso?», murmuró uno de los chicos, su voz temblorosa proyectando la ansiedad que todos sentían. Las miradas se volvían a entrelazarse, vagando de uno a otro, intentando encontrar consuelo, encontrar la respuesta que tanto necesitaban. La chica del sudor, que había gritado antes, ahora tenía una mano sobre su boca, con los ojos muy abiertos, como un conejo atrapado en las luces de un automóvil. «Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos», insistió ella, pero había un hilo de duda en su voz. Quizás, pensaron, ya era demasiado tarde. La luz que antes iluminaba el lugar se había apagado, dejando solo un tenue resplandor de la calle, apenas un rayo de esperanza en esta noche oscura. Todos sabían que había algo detrás de esa puerta, algo maligno que podría tener la respuesta y, a la vez, ser el final de todo lo que conocían. Pero tenía que haber una salida, tenían que intentar abrir la puerta otra vez. La voluntad del grupo se sentía arrastrada por una combinación de lealtad y pavor. «Si él está ahí, tenemos que ayudarlo», dijo uno de los amigos con firmeza. Su voz resonó como un tambor en esos momentos de silencio inquietante. Se acercaron todos juntos, como una unidad frágil, cada paso pesando con el impulso de lo desconocido. La mano del chico se alzó hacia la puerta, temblando, y todos contuvieron el aliento. Sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de temor y determinación. Alguien detrás de él murmuró: «Nunca podremos perdonarnos si no hacemos nada así». Sus dedos encontraron el pomo, tan frío que casi desconectó su mente del cuerpo.
con un giro, rompió el hechizo del silencio, y la puerta se estremeció de nuevo, gimiendo como si estuviera viva, protestando ante el regreso de sus intrusos, y entonces sucedió. La puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia el infinito, como un túnel de sombras. Un susurro escalofriante se deslizó por el aire, haciendo eco de aquella risa burlona que habían escuchado antes. La sensación de que algo los acechaba creció en intensidad, como un frío que penetraba la piel. «Él no está aquí», gritó la chica que había dudado antes, su voz un grito desgarrado que resonó en la penumbra. Pero ya no existían certezas, solo el eco de la oscuridad. Tomados de la mano, cruzaron el umbral, se sintieron arrastrados aún más hacia la penumbra. El hecho de que el joven hubiese entrado provocó un despliegue de emociones entre ellos, miedo, culpa y urgencia, todo se mezclaba impulsándolo hacia adelante. De repente, un sonido retumbó en la lejanía, como un grito lejano pero desgarrador. El nudo en sus gargantas se aflojó momentáneamente para llenarse de una nueva oleada de terror. Era su amigo, o al menos algo que parecía ser él. Sin embargo, su tono era grotesco, distorsionado, cargado de desesperación y llamando a un peso sobre sus corazones. «Ayuda», resonó, pero era más una súplica que un llamado. Un llamado que salía del abismo más oscuro. Sus ojos se encontraron, y supieron que debían actuar. Debían escoger. Quedarse, arriesgando quizás perderlo para siempre, o sumergirse en la oscuridad en busca de una respuesta. «Vamos», gritó uno, antes de darse cuenta de que la decisión ya había sido tomada. Sin mirar atrás, todos avanzaron en grupo, cruzando el umbral de esa puerta, en busca de lo que ellos consideraban esperanza, aunque tan incierta. Pero fue en ese momento que lo notaron, la puerta detrás de ellos comenzó a cerrarse, y el último destello de luz se extinguió a su paso. Se sintieron atrapados, un destello de terror iluminó sus rostros al caer en la cuenta de una cruda realidad, puede que la puerta no tuviera un regreso. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a lo que les esperaba? ¿Podrían salvar a su amigo? La oscuridad bailaba a su alrededor, esperando consumirlos, y en el fondo, un susurro reverberaba, ¿qué precio están dispuestos a pagar por su amistad? El pasillo se estiraba ante ellos como un serpenteante camino hacia lo desconocido. Las paredes, cubiertas de un moho oscuro y húmedo, parecían cerrarse sobre sus cuerpos, dejando solo los espacios de sus respiraciones entrecortadas. Cada paso resonaba en la penumbra, como un eco que reverberaba no solo en el aire, sino también en sus corazones. «¿Y si hay algo aquí?», balbuceó la chica del sudor, su voz un susurro tembloroso que cortaba el silencio denso como un cuchillo. «Silencio», ordenó uno de los chicos, el que había tomado la delantera. Sabía que si dejaban que el miedo se apoderara de ellos, todo sería en vano. Todos se miraron, sintiendo la presión del momento y el peso de sus decisiones. La angustia de no saber a dónde se dirigían, de qué había pasado realmente con su amigo, era un nudo en sus estómagos, el pasillo parecía interminable, pero de repente, un destello de luz iluminó una puerta al fondo. Era una tenue luz azulada, parpadeante, como si algo estuviera latiendo detrás de ella. «Allá», gritó uno, apuntando hacia la luz, su voz resonando con una mezcla de esperanza y desesperación, pero antes de que pudieran reaccionar, un nuevo grito, incluso más desgarrador que el anterior, surgió de las sombras. Venía de la dirección de la luz. Era un grito lleno de agonía, un grito que resumaba dolor, uno que les desgarró el alma. «No. Eso no puede ser él», exclamó la chica que había dudado antes, su rostro pálido reflejando el terror que se apodera de todos. «Debemos irnos», dijo uno de los chicos con voz firme pero temblorosa. Sin embargo, sus pasos los arrastraron hacia la luz. La curiosidad y el deseo de ayudar a su amigo se convirtieron en un imán que los atraía, casi como si algo les llamara desde el otro lado. Mientras avanzaban, cada movimiento se sentía como un desafío a lo que fuera que acechaba en la oscuridad. El aire se volvió más denso y caliente, envolviendo sus cuerpos con una energía palpable. Sentían la presencia de algo, una sombra espesa que se movía a su alrededor. Pronto, el susurro que los había seguido comenzó a tomar forma, como si la oscuridad tuviera una voz propia. «¿Por qué han venido?
No podrían haber esperado. No hay salida. Aquí resonó un eco, cargado de hipnotizantes vibraciones. No era una voz de humano, era como la mezcla de 1000 susurros entrelazados, que hablaban en susurros llenos de ironía. Y en ese instante, se detuvieron. Aguardaron con el corazón en un puño, sintiendo como sus cuerpos eran empujados hacia atrás, como si un viento cósmico intentara alejarlos de la puerta iluminada. La carga de la oscuridad era demasiado intensa, y la decisión de seguir avanzando se volvió cada vez más difícil. No hay salida, ya no hay salida, repetía el susurro, como un mantra ominoso que se enredaba en sus mentes. Pero entonces un grito desgarrador resonó una vez más, y el grupo se miró con una determinación renovada. No podemos rendirnos ahora. Él nos necesita, insistió la chica del sudor, apretando los puños con fuerza. La luz azul parpadeó, desenfrenando la desesperación en sus corazones, llevándolos a tomar la decisión irrevocable de seguir adelante. Con un último vistazo a la penumbra a sus espaldas, se lanzaron hacia la puerta iluminada, donde el horror y el misterio se entrelazaban en un destino incierto. Pero lo que encontraran al otro lado podría ser peor que su peor pesadilla. Podría ser el final de todo. Justo cuando cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe tras ellos, resonando como un latido distante, y algo en sus cuerpos les susurró que el costo de esa amistad iba a ser mucho más elevado de lo que imaginaron. Que tendrán que sacrificar para salvarlo, resonó la voz de aquel abismo, y en ese momento, supieron que su peor miedo apenas comenzaba. ¿Qué oscuro secreto guardaba aquel lugar? La luz azulada parpadeó tenazmente, revelando un espacio que, a pesar de su apariencia surrealista, estaba saturado de un sentido de claustrofobia inminente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse, cambiar e incluso parecerse a miradas que avisoraban al grupo con curiosidad. Un escalofrío recorrió la espalda de cada uno, pero la necesidad de avanzar superaba al miedo que intentaba detenerlos. ¿Dónde estamos?, susurró la chica del sudor, su voz ahora petrificada por el terror. ¿Acaso hay forma de regresar?, musitó uno de los chicos, su rostro estaba tan pálido que casi se confundía con el asfixiante ambiente. Fue entonces cuando escucharon el goteo constante de agua, resonando en el silencio como un reloj de cuenta atrás en una partida de vida o muerte. El aire olía a humedad y algo más, un aroma metálico que les hacía sentir que cada respiro era un desafío a lo que acechaba por detrás. Sin ninguna advertencia, un objeto se deslizó velozmente por el suelo en dirección a ellos, un viejo reloj de bolsillo que terminó a sus pies, parado en la hora 12:12. Al mirarlo, una sensación de nostalgia les llenó, como si la pieza de metal contuviera algo muy preciado de su infancia. Pero el tiempo era ahora una broma cruel. «Miren», gritó uno de ellos, señalando hacia una figura que emergía de la penumbra en la esquina de la habitación. Era un niño, pequeño, con ojos profundamente oscuros que reflejaban la tristeza de 1000 almas perdidas. Él necesita ayuda», dijo la chica con voz quebrada, mientras el niño levantaba una mano temblorosa, su gesto desgarbado y desolado. «Pero, ¿por qué está aquí?», preguntó otro chico, sintiendo que la confusión se transformaba en un desesperado intento de comprender lo incomprensible. «No tienen idea de lo que han despertado», contestó el niño con una voz que eran múltiples ecos entrelazados. «Ese grito que escucharon, es solo el principio. Ustedes no deberían haber cruzado. No hay vuelta atrás». La verdad se desplomó como un rayo en medio de su confusión. «¿Y si no podemos volver?», pensó la chica del sudor, el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Debemos ayudarlo. No podemos dejar que se hunda en esto», dijo uno de los chicos con determinación, pero su voz temblaba. Algo en sus entrañas les decía que la ayuda no sería gratuita, que el precio a pagar sería algo que nunca imaginaron. El niño dejó caer una pequeña caja negra en el suelo, adornada con inscripciones que hacían eco de sus temores. «Abrirla significará tomar una decisión», advirtió, mientras los ojos de todos estaban fijos en aquel objeto oscuro. «Pueden salvarlo o perderse a sí mismos». Se miraron todos, la duda en sus rostros hablaba más que las palabras. Un frío helador descendió a medida que las pesadas opciones se cernían sobre ellos. La presión de la elección pesaba en el ambiente, pero el niño seguía allí, expectante, ansioso por ver si ellos tenían el valor para arriesgarlo todo.
¿Y si eso significa que no podemos volver a ser quienes éramos? Preguntó la chica, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. El murmullo que brotaba de la habitación parecía responder a su inquietud, retumbando con la intriga de los secretos sin revelar, lo que sus corazones temían era inminente. La decisión estaba a punto de ser tomada, y el futuro, aunque incierto, brillaba con un tono ominoso. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por salvarlo? La oscuridad siempre quiere algo a cambio, resonó la voz del niño, su advertencia un eco en su conciencia. Y en ese momento, el silencio fue roto por un lamento desgarrador que sacudió los cimientos de su valor. La energía en la habitación cambió brusca y repentinamente, sugiriendo que quizás el niño no era el único que estaba atrapado, y que tal vez ellos también eran parte de un juego mucho más grande de lo que podían imaginar. La puerta, aquella que habían cruzado, se desvaneció en la bruma de sus recuerdos, y les quedaba solo una elección, avanzar y arriesgarlo todo, o rendirse y enfrentarse a lo desconocido. Pero, ¿habían traído consigo el verdadero horror al abrir esa caja? La respuesta sería devastadora, si es que finalmente se atrevían a mirarla a la cara. El grupo intercambió miradas, los ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. El sonido del agua goteando, que antes era solo un eco lejano, ahora resonaba como un tambor que marcaba la cuenta atrás. El niño, con su pequeño cuerpo tembloroso, parecía absorber toda la luz que había en la habitación. Su presencia era como una sombra alargándose, fluyendo por cada rincón del lugar. Debemos tomar una decisión, insistió uno de los chicos, parpadeando rápidamente como si despertara de un trance. Él dio un paso hacia adelante, su mano temblorosa se extendió hacia la caja negra. Si podemos ayudarlo, debemos intentarlo. La chica del sudor sintió que su corazón se hundía. ¿Y si abrirla desencadena algo peor? ¿Y si todo esto es una trampa? Su voz temblaba, pero su mirada se mantuvo fija en el niño, que miraba la caja con una mezcla de esperanza y terror. Lo que sea que haya dentro, no puede ser peor que dejarlo atrás, dijo otro chico, cruzando los brazos como si intentara contener el miedo que lo consumía. El grito, quizás sea por él. Necesitamos rescatarlo. A medida que sus palabras flotaban en el aire, una vibración comenzó a recorrer el suelo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con intensidad, pulsando como un corazón vivo. Los amigos retrocedieron un paso, sintiendo el frío sudor recorrer sus frentes. En la penumbra, una presencia parecía crecer, digitando el ambiente con una advertencia silenciosa. Si abren la caja, cada uno de ustedes enfrentará lo que más teme, murmuró el niño, su voz se rompió en una sinfonía de ecos. No solo su destino, también el de aquellos que aman. Un estremecimiento recorrió a la chica del sudor. ¿Qué haremos con nuestros miedos? ¿Cómo podríamos enfrentarlos aquí? La angustia paralizó su cuerpo, mientras recordaba los secretos más oscuros que habían intentado enterrar en su interior. Abre la caja, gritó uno de los chicos, como si a través de su desesperación pudiera romper el hechizo de duda que los envolvía. No podemos quedarnos aquí inmóviles. No podemos dejar que el miedo nos consume. El niño asintió lentamente, sus ojos negros, llenos de tristeza, reflejaron una sabiduría que no correspondía a su edad. Si eligen abrirla, no habrá marcha atrás. Deben estar listos para enfrentar lo que viene, no solo para ustedes, sino también por él. Las palabras del niño sonaron como campanas funerarias, resonando en sus corazones. Una chispa de valentía comenzó a iluminar sus mentes, arrastrándolos hacia la caja. Cada uno de ellos, luchando contra sus propios demonios, se dio cuenta de que el niño podía tener razón. La única forma de salir de allí, de enfrentarse a lo que acechaba, era encarar lo desconocido. Está bien, dijo la chica del sudor con voz queda, mientras se acercaba a la caja. Lo haremos juntos. Sus manos temblaban mientras tocaba la superficie fría de la caja, podía sentir una vibración de energía oscura que emanaba de su interior, con un movimiento decidido, levantó la tapa, y un destello de luz blanca iluminó la habitación. Todos se cubrieron los ojos, sintiendo que un torrente de emociones había sido liberado. De repente, el lamento desgarrador resonó de nuevo, esta vez más fuerte, envolviéndolos en un abrazo de terror.
Un viento helado barrió la oscuridad, mientras visiones distorsionadas de sus peores temores aparecieron ante ellos, como fantasmas del pasado que cobraban vida. ¿Qué hemos hecho?, murmuró uno de los chicos, el pánico llenando su pecho. El caos se desató, y el niño gritó bajo la tormenta de imágenes angustiosas que comenzaron a fluir ante sus ojos. ¿Están listos para enfrentar la verdad? La locura parecía devorarlos vivos. El grupo ahora no solo luchaba por su propio destino, sino por controlar los ecos de sus elecciones pasadas. La realidad que conocían se desvanecía, y una nueva, aterradora, comenzaba a formar figuras, y así, en ese instante, comprendieron que la caja no solo encerraba una elección, sino un camino a través de una oscuridad que jamás imaginarían. ¿Qué secretos habían despertado? ¿Podrían ellos, unidos, resistir la tormenta que desatarían? La incertidumbre llenaba el aire, mientras la luz comenzaba a disiparse y la voz del niño resonaba con una sola pregunta: ¿qué precio estarán dispuestos a pagar ahora que han cruzado el umbral? Las visiones brotaron como un torrente, arrastrando al grupo en un remolino de terror. Cada imagen era un eco de una vida anterior, un recuerdo reprimido que ahora se alzaba desde las sombras. La chica del sudor se encontró de repente en su hogar, sintiendo el calor de una tarde de verano. Su madre la llamaba, pero su voz se tornaba distorsionada, como si estuviera atrapada en un túnel. Necesitas regresar. No olvides quién eres. Las palabras de su madre colisionaban con el sonido del viento gélido que rodeaba a sus amigos, llevándose consigo la luz que una vez fue. Mientras luchaba por comprender la visión, el chico que había sugerido abrir la caja sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De pronto, apareció una figura del pasado, su hermano, con un rostro entristecido y lleno de nostalgia. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, su voz cortante como un cuchillo, taladrando su corazón. Él quiso responder, explicarle que no pudo salvarlo, que el tiempo y la culpa lo habían consumido. Pero no había palabras, solo un profundo abismo de dolor. El otro chico, que se mantenía firme junto a la chica, vio a su padre, de pie en un paisaje desolado, cargando un peso que no podía soportar. ¿Te vas a rendir como yo?, preguntó, gritándole desde lo profundo de su desolación. No, no puedo ser como tú, replicó, mientras el suelo vibraba, intensificando la angustia que saturaba el aire. En la esquina, el niño miraba cada tormenta con ojos compasivos. Esos son solo recuerdos, son solo ecos, les dijo, su voz calma siendo un faro en medio del caos. Pero para sanar, deben enfrentarlos. No hay otro camino. El grupo, inmovilizado por el miedo, comenzó a comunicarse a través de miradas de entendimiento. La inauguración de la caja había desatado un caos que tocaba sus corazones. Eran frágiles, pero juntos eran más fuertes. Lo haremos, anunció la chica de sudor, tomando la mano de su amigo con determinación. No podemos dejar que esto nos destruya. Debemos confrontar nuestros miedos, no huir de ellos. El viento a su alrededor se calmó sutilmente mientras ellos se unían. Sin embargo, las figuras de sus recuerdos no se desvanecían, permanecían, desafiantes. Podían sentir que el embate de sus presencias se intensificaba, y aunque el miedo se cernía sobre ellos, la conexión entre ellos les otorgaba un poco de valor. Escuchen, dijo el niño, el pasado está aquí para enseñarles algo, no para devastarles. Encuentren sus debilidades y conviértanlas en sus fortalezas. El chico de la visión de su hermano cerró los ojos y respiró hondo. Podía sentir el dolor, pero también la necesidad de redención. No te dejé, hermano, sé que fallé, pero hoy estoy aquí para cambiarlo. El grupo comenzó a hablar, a compartir sus miedos, cada palabra que pronuncian parecía interrumpir el lamento en sus corazones. No soy igual que mi padre, dijo el otro chico, la voz firme esta vez. Puedo ser diferente. Soy más que su sombra. Y así, comenzaron a abordar sus temores uno a uno, reforzando la unión entre ellos. Pero el niño no podía ocultar la tristeza en sus ojos, su sabiduría era un saludo a un precio que aún no habían considerado. El viaje de la verdad es duro, y no todos estarán listos para enfrentarlo hasta el final. Mientras hablaban, el aire cargado de emociones comenzaba a transformarse en un espacio de luz tenue, como si la caja también reflejara su valor.
Pero la sombra de lo desconocido aún acechaba detrás de ellos, dispuesta a aceptar el desafío. ¿Pero qué sucederá con los que no puedan seguir adelante?, preguntó la chica del sudor, mirando al niño con la esperanza de una respuesta. Su voz, aunque firme, tenía el eco de miedos no resueltos. Quizás sea ese el verdadero sacrificio, respondió el niño. Pero el tiempo se agota. La puerta a la verdad se aferra a un hilo. Una risa cruel resonó a sus espaldas, mezclándose con el viento. Era un sonido tenebroso que parecía burlarse de su creciente valentía. ¿Qué van a hacer ahora que ya no pueden dar marcha atrás? La voz era como un susurro y un grito, inquebrantable en la oscuridad que los envolvía. Las miradas se encontraron, la determinación ardía en sus ojos. El instante había llegado. Estemos listos para lo que venga, juntos, dijeron al unísono, la claridad brillando en torno a ellos. Pero en el aire pesado, la incertidumbre aún persistía, y el oscuro desafío que habían despertado aún se cernía. ¿Puede que este sea un viaje del que no regresen? Aunque la pregunta flotó en el aire, su respuesta estaba lejos de encontrarse. Era el momento de confrontar su destino. ¿Quiénes serían una vez más, al final de todo esto? Un silencio profundo envolvía al grupo, como un manto pesado que dificultaba cualquier intento de avanzar. La risa cruel resonaba nuevamente en sus oídos, retumbando como un eco en un vasto abismo. La chica del sudor sintió que el aliento se le cortaba, y por un momento, la oscuridad parecía tragarse su esperanza. No podemos quedarnos aquí, gritó el chico de la visión de su hermano, su voz vibrando con la urgencia de quien se encuentra frente a lo inimaginable. Debemos avanzar, enfrentar lo que sea que esté delante de nosotros. Pero la sombra que se cernía sobre ellos no se conformaba con ser solo un espectro aterrador, empezaba a adquirir forma, delineándose en una figura grotesca que desafiaba la lógica. Sus ojos, dos orbes vacíos, reflejaban el dolor y las inseguridades que cada uno había reprimido. Miren, exclamó el niño, señalando cómo las figuras de sus recuerdos, antes estáticas, comenzaban a moverse, acercándose lentamente, como si estuvieran invocando un antiguo ritual. La madre de la chica del sudor, su rostro lleno de amor y preocupación, extendía las manos como si buscara un contacto. Pero al mismo tiempo, la figura sombría exudaba una tristeza abrumadora, un recordatorio de todo lo que habían perdido. Debemos decidir, murmuró la chica, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Estamos dispuestos a cargar con este dolor? ¿O lo dejamos salir? Las palabras temblaban en su voz, la respuesta podía cambiarlo todo. El chico a su lado la miró, sus ojos brillaban con determinación. No podemos seguir escondiéndonos. Si enfrentamos esto juntos, quizás podamos liberar a esos recuerdos. Ellos solo buscan paz, como nosotros. La respiración de los demás se tornó entrecortada, mientras asimilaban la idea, el grupo comenzó a unirse, formando un círculo en medio de la vorágine de sombras y luces. Con cada paso que daban hacia el centro, la figura oscura parecía encogerse, como si se alimentara de su miedo. Hagámoslo, enfrentémoslo ahora, dijo el chico de la visión de su hermano, apretando la mano de su amiga. Sí, el niño clamó con entusiasmo, y, dejando de lado el pánico que los había inmovilizado, todos se tomaron de las manos, creando un vínculo que iba más allá de lo físico. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de ellos con voz temblorosa. La sombra, percibiendo su unión, se tornó más oscura, como si intentara desestabilizarlos. Nos enfrentaremos a nuestros miedos y aceptaremos el pasado, afirmó la chica del sudor, sintiendo que la angustia de su madre se convertía en fuerza. Hoy, nosotros somos los narradores de nuestra propia historia. Mientras lo decía, la luz que emergía de ellos parecía crear una burbuja de seguridad. La figura de su madre sonrió levemente, había esperanza, un destello que retaba al horror que se alzaba frente a ellos. Cuando estaban listos para dar el siguiente paso, una voz resonó en el aire, un susurro encantador pero siniestro que desnudaba sus inseguridades. Una cosa es encarar el pasado, pero otra es asumir lo que se avecina. La sombra se reconfiguró, transformándose en formas de personas que habían fallado, a quienes habían acompañado en sus batallas. El chico, en un acto de valor, enfrentó la figura proyectada de su hermano. No soy el que eras,
pero llevaré tu recuerdo conmigo. Las palabras parecían resonar, creando un eco infinito que atravesaba la niebla que los rodeaba. Era un momento decisivo. La oscuridad se encogió de miedo ante la decisión del grupo. Pero la figura pletórica empezó a transformarse nuevamente, ahora emergiendo destellos de luz, como si la tormenta de dudas comenzara a despejarse. No retrocedan, advirtió el niño, sintiendo que el eco de sus voces reverberaba en el aire, alimentando la luz que habían generado. Sin embargo, el retumbar de la risa cruel se intensificó, desbordando los espacios de valentía. ¿Lo lograrán? Solo el tiempo lo dirá. La amenaza flotó en el aire, un último estertor de oscura incertidumbre, mientras el grupo se preparaba para lo que vendría. La puerta a la verdad se entreabría, pero el camino hacia ella estaba lleno de peligros que aún no podían prevenir, y el niño, con una mezcla de tristeza y determinación, presionó sus ojos en busca de respuestas en las sombras. No olviden, lo que hay en esa verdad podría ser más aterrador de lo que imaginan. La conexión entre ellos se fortaleció, pero de repente la oscuridad se precipitó hacia adelante, dispuesta a tragarles. La luz brilló, pero ¿sería suficiente para repeler la sombra que buscaba devorarlos antes de que supieran realmente quiénes eran? El juego apenas estaba empezando. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un mar agitado que amenazaba con tragarlos. Los corazones de los amigos pulsaban al unísono, el miedo entrelazado con una sorprendente determinación. La figura sombría avanzaba hacia ellos, retorciéndose y tomando formas conocidas, fragmentos de sus pasados que emergían del abismo. Pero también había algo más, un sentimiento poderoso, un rayo de esperanza que se encarnaba en cada uno de ellos. No podemos dejar que esto nos consuma, gritó la chica del sudor, su voz resonando como un tambor en esa penumbra inquietante. Se aferró a la mano de su amigo con fuerza, sintiendo cómo la valentía comenzaba a fluir entre ellos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado, dijo otro, su voz firme a pesar de la agitación que sentía. Cada uno en el grupo empezó a recordar sus momentos de alegría, sus risas, sus sueños, encendiendo una chispa que desafiaba a la oscuridad. La sombra parecía encogerse con cada palabra de apoyo, cada grito de aliento. Estamos aquí para enfrentarlo. No permitiremos que nos roben nuestra luz, añadió el chico que había estado al frente, el que había llevado el peso de los miedos más profundos. Sí. Estamos listos para enfrentar nuestros temores. Y si caemos, caemos juntos, exclamó el chico que había sugerido abrir la caja, su mirada firme concentrada en la silueta oscura. Fue en ese momento que la luz que surgía de su unión se intensificó, iluminando el pasillo lleno de símbolos y sombras. La figura oscura, que unos momentos antes parecía poder devorarlos, comenzó a tambalearse, insegura ante el brillo que emanaba de su coraje. Sus propios recuerdos, sus propios miedos, ahora manifestados ante ellos, comenzaban a transformarse. Tu pasado no te define, solo te guía, repitió el niño que los había acompañado, su voz resonando como un eco de sabiduría que los alentaba a seguir. La figura que había representado tanto dolor empezó a desvanecerse, los ecos de sus lamentaciones se transformaron en susurros suaves, como si los recuerdos finalmente pudieran descansar. Adelante, ahora, gritó la chica del sudor, y juntos se lanzaron hacia la figura sombría, listos para enfrentarse a sus miedos. Con cada paso que daban, la luz crecía más fuerte, formando un escudo a su alrededor. Los recuerdos que surgían de la oscuridad dejaron de parecer monstruosos, en su lugar, se mostraban como reflejos de su propia historia, como lecciones que habían llevado consigo. Soy más fuerte de lo que creí, pronunció uno de ellos y, al hacerlo, el suelo bajo sus pies tembló. Con sus voces unidas, empezaron a cantar, un canto que resonaba en el pasillo, empujando la oscuridad hacia atrás, rompiendo las cadenas que los mantenían atrapados. Finalmente, frente a ellos, apareció una luz brillante, el foque de esperanza que todos anhelaban. Más allá de la sombra que intentaba envolverlos, la puerta del otro lado resplandecía. ¡Corre!, gritaron en coro, dejando que la fuerza de su unidad los guiara hacia adelante. Con cada paso, sentían que el peso de lo que habían enfrentado se desvanecía, al igual que los ecos de los lamentos. La luz se fue haciéndose más intensa, y, al cruzar el umbral,
Sintieron que lo que antes parecía inquebrantable se disipaba como un humo. De repente, todo se tornó blanco, un resplandor que los envolvió, sacándolos de esa penumbra aterradora. Pero en su interior, sabían que lo que habían vivido nunca podría borrarse. Los recuerdos, las sombras superadas, formaban parte de su esencia. Al despertar, estaban en la habitación donde todo había comenzado. La luna seguía iluminando el lugar, pero su luz ahora parecía más cálida, más acogedora. Se miraron entre sí, con la comprensión de lo que habían superado. Lo logramos, susurró la chica del sudor, pero en sus ojos había más que simple alivio. Había un brillo fuerte que hablaba de unión, de amor y de vulnerabilidad. No importa lo que venga, siempre podemos encontrar la manera de enfrentarlo. Uno a uno, se abrazaron, sintiendo la calidez de la amistad que había resistido la prueba de la oscuridad. Y además de eso, entendieron que cada uno llevaba consigo las cicatrices de la experiencia, un recordatorio constante de que el verdadero valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la elección de enfrentar esos miedos juntos. Este lugar no puede atraparnos de nuevo, dijo uno de ellos, la confianza encarnada en su voz. Así, mientras la luna brillaba con su luz renovada, supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Las sombras del pasado no desaparecerían, pero ahora sabían que juntas eran más fuertes, y con cada paso hacia adelante, escritarían su nueva historia. Mientras se alejaban, el niño que había guiado sus pasos observaba desde la distancia, con una sonrisa triste pero plena. Cada luz brilla más después de atravesar la oscuridad, susurró, desapareciendo en la sombra. De vuelta en la cotidianidad, los amigos sabían que su viaje apenas comenzaba. Pero esta vez, su unión era un acuerdo firmado con amor y valentía. Estaban listos para enfrentar cualquier tempestad que pudiera llegar, porque juntos, podrían conquistar cualquier oscuridad. No olvides, esta historia no fue solo un simple relato. Es un recordatorio de que a veces, los momentos más oscuros nos llevan a descubrir la luz que siempre estuvo en nosotros. Y si te impactó esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas sorpresas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial en este viaje.